En nuestro último episodio descubrimos que el juicio de los justos comenzó en 1844 y continúa hasta el momento de la segunda venida. Pero si ese juicio concierne solo a los justos, entonces, ¿qué de los impíos? Los impíos son juzgados en la segunda fase del juicio, el período entre la segunda venida de Cristo y su tercera venida. De acuerdo a la Escritura, este es un período de 1000 años. Por supuesto que Dios no necesita 1000 años para determinar quién es justo y quién es impío. Si Él es Dios, entonces debería saberlo. Por supuesto que sí. Pero el propósito del juicio no es satisfacer a Dios, sino satisfacer a su universo para que vean que es justo y misericordioso. En otras palabras, le da oportunidad a los justos para que evalúen sus juicios. Él desea ser completamente transparente en sus acciones. En el día de hoy, ese calibre de gobernantes simplemente no existe. Muy a menudo hemos descubierto que los políticos pasan juicios que favorecen sus propósitos, y hay mucho que esconder del escrutinio público. Durante el milenio se pedirá a los justos que se sienten en juicio para juzgar la forma como Dios trató a los impíos, y luego den su voto. Ese es un gran riesgo. ¿Qué si votaran en su contra? Bien, si hay una idea alentadora que hemos descubierto en esta serie de Daniel, es que Dios es completamente confiable y justo. Y así podemos esperar que permanezca para siempre. Así, ¿qué ocurre entonces durante este periodo de 1000 años? Para explicar más los eventos de este milenio, escuchemos a Alejandro Bullón en su tema, la investigación. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa. El título para el tema de hoy es La investigación. Comenzaremos con una ilustración. Cada cierta cantidad de años se realizan elecciones para poner en el poder el partido que agrade a la mayoría. Durante un mes o dos, las acusaciones, las exageraciones y a veces los debates acalorados van y vienen de un lado para otro. A pesar de esto, gradualmente surge la suficiente información como para que la mayoría de las personas pueda hacer una correcta decisión. Finalmente, cuando llega el día de las elecciones, cada persona puede salir con el sentimiento de que su voto, aunque muy pequeño, ha prestado una contribución histórica para el destino de la nación y del mundo. Lo interesante es que cuando hay elecciones en un país es imposible que la gente no se dé cuenta de lo que está sucediendo. Pero en estos momentos, en el universo está aconteciendo algo extraordinario. Está habiendo una elección especial que tiene que ver con el destino de las naciones y de la humanidad. Pero parece que nadie ha percibido lo que está pasando. Dios y Satanás son los candidatos en estas elecciones. Y tanto tú como yo debemos dar nuestro voto al mismo tiempo que también lo harán los ángeles del cielo. Puede ser que la elección de un presidente o de un primer ministro tome algunos meses, pero la Biblia nos enseña que las elecciones de Dios tomará más de 1000 años. Nunca se imaginó en el cielo que alguna vez fuese necesario tener elecciones. Pero un día Satanás desafió la posición de Dios y fue necesario que hubiese elecciones para definir la fidelidad de un lado o de otro. El libro de Isaías explica cómo Satanás quería el puesto más alto en el cielo y comenzó a conseguir votos. La Biblia dice que 1/3 de los ángeles votó por Satanás. Las Escrituras llaman a esta elección de Dios por parte del universo de el juicio, y se llevará a cabo al fin del mundo. Este juicio del que vamos a hablar ahora es la tercera parte del juicio que ya explicamos anteriormente. Porque cuando decimos ahora que este evento es llamado del juicio, esto no significa naturalmente que en este momento es cuando Dios decide quién será salvo o quién no. Si así fuere, ningún cristiano podría estar seguro de su salvación hoy día. El juicio al final del mundo es cuando Dios da a conocer las decisiones que Él tomó en las edades pasadas.
Cuando todos los seres inteligentes en el cielo y en la tierra entiendan los juicios divinos lo suficientemente bien como para dar su voto en favor de Dios y en contra de Satanás, entonces Dios destruirá al diablo y a aquellos que decidieron seguir al enemigo. Muchos piensan que el juicio de Dios al final del tiempo ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Sin embargo, el juicio en realidad comienza antes de la segunda venida de Jesús. La Biblia dice que Jesús traerá su recompensa con él. Esto significa que la decisión de quién recibe la vida o la muerte ya está hecha antes de que Jesús regrese a este mundo. Este asunto del juicio queda bien claro cuando entendemos que el juicio divino tiene tres fases. En nuestro programa de hoy investigaremos las tres fases del juicio de Dios. El juicio antes que Jesús venga, o también llamado juicio investigador, es la primera fase. El juicio de los impíos durante los 1000 años. Y finalmente, la ejecución del juicio al final de los 1000 años. Por favor, asegúrense de tener papel y lápiz a mano para apuntar algunos de los puntos que discutiremos y para tomar nota de los diagramas que aparecerán en la pantalla. Ustedes recordarán que en nuestro último programa enfocamos el juicio que comenzó en 1844 y que continuará hasta que Cristo vuelva. Esa es la primera parte del juicio. En nuestro programa de hoy enfocaremos el juicio que se efectúa después de la venida de Cristo, durante los 1000 años o el milenio, como le queramos llamar. Comencemos buscando Primera de Pedro 4:17. Dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? De acuerdo a lo que Pedro describe, el juicio comienza con la casa de Dios, o en otras palabras, con los justos, pero después continúa con aquellos que escogen desobedecer a Dios. Pablo aclara que el pueblo de Dios estará involucrado en el juicio de los impíos. Miren cómo él lo dice. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? Evidentemente los justos tomarán parte en el juicio de los malos y de los ángeles malos también. Es durante los 1000 años que este juicio se realiza. Miren lo que la Biblia sigue diciendo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi a las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este es un tiempo cuando los santos se sientan en tronos y se disponen a hacer el trabajo de juicio, reinando con Cristo por 1000 años. Es claro en este texto que los santos están involucrados en el juicio durante estos 1000 años. Obviamente este no es el tiempo en que los santos son juzgados, porque ellos ya están en el cielo y por lo tanto ya tendrán que haber sido juzgados, ya tendrían que haber sido juzgados en el pasado. Así que esto se refiere a la segunda fase del juicio, durante los 1000 años posteriores a la venida de Cristo. Un estudio cuidadoso de Apocalipsis 20, 1 al 6, aclara que los justos que han muerto en todas las edades pasadas serán resucitados al comienzo de los 1000 años. Noten conmigo lo que dice Apocalipsis.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en ellos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora, si esta es la primera resurrección, naturalmente debe haber una segunda. Es como si ustedes me estuvieran dando instrucciones de cómo llegar a su casa y me dijeran, mi casa es la primera de la calle. Eso inmediatamente quiere decir que en tu calle, por lo menos, hay más de 2 casas. Puede que haya más, pero por lo menos hay 2 casas. O de lo contrario, tú me habrías dicho, la única casa de la calle, ¿entiendes? El hecho de que la Biblia diga que la primera resurrección es cuando los bienaventurados y santos son resucitados, implica que aquellos que no son santos resucitarán en algún otro momento. Nótese el versículo 5, lo leo. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. De manera que los justos resucitan en la primera resurrección y los impíos en la segunda, al final de los 1000 años. Ustedes pueden ver en el cuadro, resurrección de los justos primero, después viene 1000 años y después la resurrección de los malos. Jesús mismo enseñó que hay 2 resurrecciones. ¿Quieren ver? Voy a leer en la Biblia. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Recuerdo que hace muchos años atrás yo estaba celebrando una serie de reuniones. Visité a un hombre que asistía a las reuniones y comenzamos a dialogar sobre este mismo tema de las 2 resurrecciones. Él me dijo que había estudiado la Biblia toda su vida, pero que nunca se había dado cuenta de que había 2 resurrecciones. Cuando yo le mostré esta verdad en la Biblia, él me dijo, ¿qué importancia tiene en cuál resurrección uno se va a levantar, con tal de que se levante en una de ellas? Yo le recordé que sí hay una diferencia diametral, porque la primera resurrección es la resurrección de los justos, que sucede cuando Jesús viene por segunda vez, y los que han muerto amando al Señor serán levantados para vida eterna en esta resurrección. Mientras que la segunda resurrección sucede al fin de los 1000 años, y es la resurrección de los impíos, aquellos que murieron sin querer obedecer a Dios y que resucitan evidentemente para morir. Continuemos ahora con nuestro asunto y notemos que el periodo de 1000 años comienza con la primera resurrección en ocasión de la segunda venida de Cristo. Si vamos ahora a 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17, encontramos que Pablo nos habla justamente de esto. Miren lo que él dice. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tal vez en este momento tú te estés preguntando, ¿qué sucede con la gente que está viva por ocasión de la venida de Jesús? Entonces notemos el siguiente versículo. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ah, mi querido amigo, cuán glorioso será este día. ¿Pueden imaginarse cómo será estar cerca de un cementerio en aquel momento? Tumbas antiguas de repente se abrirán, y juntamente con los justos muertos que se están levantando, toda una generación de gente que estaba viva en esa ocasión será arrebatada para recibir al Señor en el aire. Cuando Jesús regrese por segunda vez, sus pies no tocarán la tierra.
Notemos la declaración clara y sencilla de Pablo que dice que aquellos que están vivos cuando Jesús vuelve son arrebatados, elevados para recibir al Señor en el aire. Dentro de poco veremos que al fin de los 1000 años Jesús reinará sobre la tierra. Sin duda recordarán la muy conocida declaración de Jesús cuando habló de su segunda venida, diciendo lo siguiente: miren, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús prometió que Él iría de vuelta al Padre y que prepararía un lugar especial para sus seguidores. Después de esto, Él volvería a la tierra para llevar a su pueblo a ese hogar celestial. Así que cuando Jesús vuelve, tomará a los justos vivos y a los justos resucitados y los llevará a casa de su Padre para que estén en el cielo con Jesús. ¿No les parece que sería ridículo que Jesús preparara esas hermosas mansiones en el cielo para su pueblo y nunca los llevara allá? Pero no es así. Una de las cosas que podemos afirmar es que pasaremos esos primeros 1000 años de la eternidad en la casa de Jesús, allá en el cielo, la casa que Él ha preparado para nosotros. ¿Pueden imaginarse qué clase de casa será esa? Me emociono realmente al pensar en esto y siento el deseo de estar listo, de manera que cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, yo pueda irme a casa con Él, finalmente. Por otro lado, la venida de Jesús que salva a los justos, destruye a los impíos que están vivos en aquel momento. El texto bíblico lo dice así: y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Noten cuál será la magnitud del resplandor de la venida de Jesús. Lo leo nuevamente. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Recuerden que cuando Jesús resucitó de los muertos, un solo ángel abrió la tumba. Los soldados romanos cayeron como muertos por la presencia del ángel. Ahora, cuando Jesús vuelva, no solamente vendrá con su gloria, sino con la gloria de todos los ángeles del cielo. Con razón los malos son destruidos por el resplandor de su venida. Esto sugiere que en la tierra no quedará nadie. Todos los justos son llevados al cielo y todos los malos están muertos. Algunos han dicho, ¿será que alguna vez la tierra quedará despoblada y desolada? Pues ahora ya tienes la respuesta. Ustedes recordarán que Apocalipsis 20 menciona la tierra como un abismo. La palabra original no quiere decir un hoyo profundo, sino más bien una tierra desolada, pelada, sin población. Veamos lo que dice el profeta Jeremías en cuanto a este tiempo futuro. Miren, y serán muertos de Jehová en aquel día desde un cabo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se reunirán, ni serán enterrados, como estiércol serán sobre la haz de la tierra. Jeremías pinta un cuadro sumamente triste. Los malos son muertos con el resplandor de Jesús. Nadie los recoge, nadie los entierra. Se pudren sobre la superficie de la tierra. ¿Por qué nadie los entierra? ¿Por qué nadie llora por ellos? La razón es muy simple. No queda nadie en la tierra y no hay quien los entierre. No queda una sola persona en la tierra. Pablo ha dicho que los justos son llevados al cielo.
Los malos que ya están muertos permanecen muertos hasta el fin de los 1000 años. Y los malos que estaban vivos cuando Jesús vuelve han muerto con el resplandor de su venida. Todos los justos se han ido al cielo. Todos los malos están muertos. Entonces, no hay un solo ser humano vivo sobre el planeta Tierra. Miremos los eventos que ocurrirán al comienzo de los 1000 años. En primer lugar, la segunda venida de Jesús. Jesús vuelve. Segundo lugar, resucitan los muertos justos. Resucitan. Tercero, los justos vivos son trasladados junto con los justos resucitados. Cuarto, todos los justos van al cielo. Quinto, los malos que estaban vivos mueren con el resplandor de la venida de Jesús. Y sexto, los impíos muertos, que ya estaban muertos antes de eso, permanecen muertos. Vamos ahora de nuevo a Apocalipsis 20 y notemos qué sucede con el diablo durante los 1000 años. Vean lo que dice. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahora, una pregunta: ¿cómo se ata a la majestad satánica? Obviamente, tú no puedes simplemente coger una soga y amarrar a Satanás. ¿Cómo es que él queda amarrado? Él queda amarrado por una cadena de circunstancias que van más allá de su control. Permítame ilustrarlo. Vamos a decir que ustedes me invitan a cenar a su casa el próximo martes. Pero en esa noche en particular yo tengo otro compromiso y no puedo ir a su casa. Así que les digo, gracias por la invitación, pero el próximo martes estoy atado con varios compromisos. Ustedes inmediatamente entenderán que no estoy literalmente atado, sino que las circunstancias se han presentado de tal manera que yo no puedo ir a la casa esa noche. Así, el diablo está atado por un grupo de circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Vean lo que la Biblia dice. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones, hasta que 1000 años sean cumplidos. Después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. La obra principal de Satanás es tentar y engañar a los hombres. Pero ahora, siendo que los justos están en el cielo, él no puede tocarlos. Siendo que los malos están muertos, Satanás no los puede tentar. Por lo tanto, está atado por una serie de circunstancias, una cadena de circunstancias que están fuera de su control. Simplemente no hay nadie a quien tentar. Dios deja a Satanás y sus ángeles solos en el planeta durante 1000 años para que mediten en la ruina de sus acciones y tentaciones y todo lo que ellos han hecho contra el ser humano. Satanás dijo que él podía gobernar el universo mucho mejor que Dios. Bueno, ahora tiene 1000 años para ver el resultado de su gobierno. En el Antiguo Testamento, Jeremías descubrió la tierra durante los 1000 años. Miren cómo él describe. Miré la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos y no había en ellos luz. La parte interesante de este versículo es que Jeremías usa la misma expresión asolada y vacía, al igual que en Génesis 1, cuando se describe la tierra antes de que Dios la creara. Puede ser que alguien piense que Jeremías está describiendo el mismo incidente, pero no es así. Vean lo que sigue diciendo la Biblia. Miré a los montes, y he aquí que temblaban. A todos los collados fueron destruidos. Así que esto no se refiere al momento de la creación de la tierra, no. Porque ya hay montañas y hay collados. Miren lo que sigue diciendo. Miré y no parecía hombres,
y todas las aves del cielo se habían ido. Amigos queridos, no hay hombres. Todas las aves se fueron. Y él sigue diciendo, miré y he aquí el Carmelo desierto, y todas las ciudades eran asoladas, y la presencia de Jehová, a la presencia del furor de su ira. ¿Ustedes se dan cuenta? Tierra fértil y desiertos, ciudades asoladas con la presencia del Señor. Es exactamente la misma condición en la que estaba la tierra, según se describe en Génesis 1, sin forma y vacía, desolada. Es un tiempo de completa destrucción universal causada por la venida de Jesús, que ha llevado a los justos al cielo y ha dejado a los malos totalmente destruidos. Puede ser que te preguntes, ¿qué hacen los justos durante los 1000 años allá en el cielo? Entonces vean la respuesta que la Biblia da. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi a las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado la bestia ni a su imagen y no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Los santos en realidad reinan con Cristo durante los 1000 años. No reinan en la tierra, sino en el cielo. Vivimos con Cristo durante los 1000 años. Veamos, si yo vivo contigo, yo vivo en tu casa. Si tú vives conmigo, tú vives en mi casa. Durante los 1000 años los santos vivirán con Cristo, o sea, en la casa de Él allá. Dentro de poco veremos al final de los 1000 años a Cristo viviendo con nosotros aquí en la tierra. Pero durante los 1000 años vivimos con Cristo allá en el cielo. Este versículo también muestra cuán justo es Dios. Noten que dice, les fue dado juicio. Durante este tiempo, Dios abre los registros y permite que los justos investiguen por qué Dios actuó en la forma en que ha actuado. ¿Por qué unos han sido excluidos del cielo? Ellos, los justos, podrán ver todo eso. Dios quiere responder todas las preguntas que alguna vez se hayan levantado. Dios quiere que todos queden convencidos de que los impíos no fueron destruidos sin motivo. A lo mejor tú te preguntes, ¿por qué alguien ha sido excluido del cielo? Un amigo tuyo muy querido no está allá. Entonces, durante los 1000 años de la sesión de este juicio, podrás saber el porqué de todo. Nadie más dudará de las acciones de Dios, porque ya habrán reconocido abiertamente la justicia de Dios. Habrán encontrado respuesta a todas sus preguntas. Dios quiere asegurarse de que nunca más se levantará una pregunta acerca de su justicia. Esta es la fase 2 del juicio. Ustedes recordarán que la fase 1 del juicio es para beneficio de los ángeles. Esa fase comenzó en 1844 y concluyó al comienzo de la segunda venida de Jesús. Yo les explico un poco esto. Los ángeles tienen que tener la seguridad de que los salvos que van al cielo están salvos porque, a pesar de haber pecado, fueron a Jesús, fueron perdonados de sus pecados y por su gracia aprendieron a vivir una vida victoriosa. Los ángeles tienen que tener seguridad de que esos salvos que van allá van para vivir una vida de obediencia y que no llevarán la mancha del pecado al cielo. Ahora, la segunda fase del juicio empieza con la segunda venida de Jesús y es para beneficio de los justos, de nosotros, de manera que los justos puedan ser testigos y comprender las acciones de Dios al destruir a los impíos. Vean la ilustración que aparece en la pantalla. Los santos en el cielo, tierra desolada, Satanás atado,
regresando ahora a Apocalipsis capítulo 20, notaremos lo que sucede al final de los 1000 años. Yo leo el texto bíblico. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Amigos, Satanás queda suelto ahora en este momento. Ya no está atado después de los 1000 años. ¿No te preocupa, no te deja un poco intrigado esta situación? ¿Cómo es que Satanás queda suelto si estaba amarrado? Vimos que estaba amarrado por las circunstancias. ¿Cómo es que se queda suelto? Recordarán que vimos que lo que ata al diablo es el hecho de que ya no tiene a quien tentar. Todos los justos están en el cielo y los malos están muertos. Pero ahora, al final de los 1000 años, Satanás es desatado. Así que tiene gente a quien tentar y con quien trabajar. ¿Qué es lo que suelta Satanás? Miremos lo que la Biblia dice. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los otros muertos, dice la Biblia, obviamente son los malos, porque los justos fueron resucitados en la primera resurrección, cuando Jesús regresó en la segunda venida. Así que esta es la segunda resurrección, cuando los malos son resucitados al final de los 1000 años. Alrededor del tiempo cuando resucitan los impíos, la Biblia dice que los justos bajan del cielo con la santa ciudad. ¿Quieren ver? Miren lo que Juan dice. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén, nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta ciudad llega a reposar sobre el monte de las olivas, de donde se levantará eventualmente la nueva Jerusalén. El libro de Judas explica por qué Cristo viene de nuevo con todos sus santos. Vean lo que Judas dice. De los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos, entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Una de las razones por las cuales Jesús viene con los santos al final de los 1000 años es para la ejecución o para llevar a cabo el juicio. Esta es la tercera fase del juicio. Este juicio es para el beneficio de los impíos y en particular para Satanás. Esta parte del juicio es para mostrar aún a los impíos que Dios es justo. Por esta razón Judas dice que es para convencer a todos los impíos tocante a todas las obras de impiedad. Notemos nuevamente el texto. Para convencer a todos los impíos, entre ellos, tocante a todas sus obras de impiedad. Amigos queridos, aún los impíos finalmente se van a convencer de sus malos caminos y de las cosas impías que han hecho. Aún los impíos finalmente se van a convencer de su impiedad. Dios será vindicado completamente ante todos en el universo. ¿Por qué Dios se toma todo este trabajo para revelar a todos la razón de sus acciones? ¿Por qué permite una investigación? No es que Dios esté haciendo campaña para conseguir votos, o sonando pitos, o tirando confetis, en fin, haciendo malabarismos para atraer la atención de todo el mundo. No. Él quiere que tantos los humanos como los ángeles le sirvan porque así lo deciden hacer debido a su amor por Él, porque aprecian la forma en que Dios trata a sus criaturas creadas. Él quiere que todos,
incluyendo los impíos, reconozcan que Él tiene razón. El apóstol Pablo escribió lo siguiente: mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Algún día, cada ángel bueno o malo, y cada ser humano bueno o malo, confesará que Dios es justo. Todos los seres inteligentes, por último, pondrán su voto al lado de Cristo. Dios se negó a destruir a Satanás al principio, cuando se rebeló, no porque tuviera intenciones de que el diablo viviera para siempre, no, sino porque cuando por fin Dios tenga que destruir al diablo, Él quería que todos entendiesen que Dios había sido justo. Cuando todo ser creado, bueno o malo, se arrodille finalmente y confiese que Dios es justo, entonces Dios estará en condiciones de acabar finalmente con el diablo y sus seguidores. Pero justamente antes de que esa confesión se realice, Satanás decide tener una confrontación final con Dios. Miren cómo la Biblia lo relata. Y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Este es uno de los versículos más tristes de la Biblia. Los impíos eran como la arena del mar. Nótese que dice que los impíos eran muy numerosos, como la arena del mar. Muchos piensan con frecuencia: bueno, yo voy a hacer lo que hace todo el mundo. Amigos queridos, es fácil ir con la corriente. Lo difícil es pararse contra la mayoría. Se necesita mucho valor y mucha fe. Hay que tener espina dorsal. Hay que agarrarse de Jesús diariamente para poder decirle no a la mayoría. Pero si seguimos a la mayoría y hacemos todo lo que el mundo hace, un día perteneceremos a aquella muchedumbre como la arena del mar. En las cosas de Dios, la mayoría nunca tiene la razón. Aquí vemos que la mayoría se pierde. Ciertamente el diablo no se ha convertido durante los 1000 años. Todavía sigue siendo el diablo. Por eso, él todavía quiere gobernar y pelear contra Dios. Desea capturar la ciudad y, maestro engañador como él es, convence a los malos que han resucitado de que ellos pueden tomar la ciudad. El próximo versículo es la respuesta final de Dios a la rebelión. Lo voy a leer. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Justamente antes de la destrucción final, Dios hace que ellos vean claramente que han estado peleando contra Dios. En los próximos 4 versículos, Juan el revelador vuelve a enumerar nuevamente los eventos, mostrándonos que Dios queda vindicado ante los impíos. Miren lo que dice. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo. Y no fue hallado el lugar de ellos. No hay lugar para los impíos ante el trono. Y después sigue diciendo, y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Se abrieron libros y fueron juzgados según las obras ahí escritas.
Esta es una de las razones por las que Dios ha llevado libros, de manera que haya evidencia de todo para que todos lo puedan ver. Apocalipsis 20:14 sigue diciendo: y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Amigos, esta es la tercera parte del juicio. Aquí los impíos pueden ver claramente su ejecución, su exclusión del reino. Ellos se dan cuenta que su muerte es justa. Nadie, ni aun el diablo, pondrá en tela de juicio la actuación de Dios. Se ve que es justa y buena. Dios no distribuye arbitrariamente, no destruye, no acaba arbitrariamente con los impíos. Todo el propósito, al ser resucitados al final de los 1000 años, es para proveerle a todo el mundo y a sí mismos, sin lugar a duda, que Dios les ha dado toda oportunidad. Pero ellos han rehusado la invitación. La gente a veces pregunta, ¿por qué Dios resucita de nuevo a los impíos en la segunda resurrección? Bueno, esto levanta una pregunta muy importante acerca de la justicia y el amor de Dios. La razón por la cual Dios resucita a los impíos por segunda vez es para que puedan ver y reconocer que Dios ha actuado con amor y con justicia aún en su destrucción. Cuando murieron por primera vez, lo hicieron en rebelión contra Dios. Ahora, sin embargo, cuando Dios les explica el propósito de su creación, los hombres pueden ver cómo Dios trató de salvarlos y todas las oportunidades que recibieron. Y ellos finalmente reconocen entonces que Dios no está siendo injusto con ellos. Nunca olvidemos que es muy, pero muy importante que todos vean a Dios, incluyendo el diablo, como alguien que ha actuado con justicia, con bondad y con amor. Repasemos ahora los eventos que ocurren al final de los 1000 años. Primero, los impíos resucitan. Segundo, los justos descienden en la nueva Jerusalén, en la ciudad celestial. Tercero, los impíos atacan la ciudad. Cuarto, Dios es vindicado delante del universo. Quinto, los impíos son echados en el lago de fuego. Y sexto, viene la creación del cielo nuevo y de la tierra nueva. Qué tragedia sería despertarse en aquel día, en una resurrección donde se escuchan maldiciones y palabras feas por todos sus lados, y darse cuenta de que tú has resucitado en la segunda resurrección y estás perdido. Yo no quisiera estar en un momento así, y en este momento Dios está trabajando en tu corazón sin duda, para que mientras sus brazos están abiertos, tú puedas responder positivamente a su llamado. Bueno, resumamos ahora lo que hemos estado diciendo para recordar los puntos más importantes. Miremos el video que ha sido preparado. Veamos qué es lo que ocurre durante los 1000 años. De acuerdo a Apocalipsis 20, 5 y 6, hay dos resurrecciones. La resurrección de los justos y la resurrección de los impíos. La resurrección de los justos, que se lleva a cabo a la venida de Cristo, marca el comienzo de los 1000 años. Los otros muertos, es decir, los impíos, no vuelven a vivir sino hasta el final de los 1000 años. Cuando Jesús ascendió al cielo aquí desde el Monte de los Olivos, les hizo una promesa de despedida a sus discípulos. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús le prometió a sus seguidores que iría al Padre,
y prepararía un lugar especial en el cielo. También le prometió volver con el propósito de llevarlos a ese lugar. Pero ¿qué pasa con los impíos que estén vivos en ocasión de la segunda venida de Cristo? Cuando dos ángeles corrieron la piedra de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo, los soldados romanos se sobrecogieron por el resplandor del evento de tal forma que cayeron como muertos. Cuando Cristo vuelva, traerá consigo millones de ángeles. El admirable resplandor de ese evento será suficiente para destruir a los impíos. Cuando Cristo vuelva al cielo con los justos, la tierra quedará en ruinas. Y habrá víctimas de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Terminará la vida en la tierra. Quedará completamente desolada. Solo Satanás quedará vivo para cosechar el amargo fruto de su rebelión contra Dios. La exclusión de Satanás en un planeta inhabitado es la forma que Dios tiene de prevenir que cause más problemas en el universo. Todos aquellos que ha engañado están muertos, y los justos han abandonado el planeta. En efecto, es un prisionero de sus propias acciones, con una sentencia de 1000 años para contemplar la consecuencia de su orgullo y odio contra aquel que lo creó como jefe de los ángeles. Nuevamente en el cielo se abren los libros. Pero ahora son los justos los que investigan la vida de los impíos. Finalmente se demuestra que los juicios de Dios son correctos y que al final de los 1000 años, el pecado, Satanás y los impíos de todas las edades son finalmente destruidos. El gran conflicto ha terminado. El pecado no se levantará más. Aquí tenemos un pensamiento importante. Al fin de los 1000 años, todos los que han vivido alguna vez sobre la tierra estarán ya sea dentro o fuera de la ciudad. Eso lo decidimos hoy. El lugar donde estaré de aquí a 1000 años, en gran parte se determinará por la respuesta que yo le dé a la invitación que Jesús me hace. ¿Por qué Dios se ha tomado todo este trabajo de hacernos conocer todos los detalles de los 1000 años? Simplemente porque Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos nos salvemos. ¿Recuerdan las elecciones? Dios y Satanás están en la decisión. Si tú quieres, puedes dar hoy tu voto en favor del enemigo. Sin embargo, algún día tendrás que inclinarte y confesar que Dios está en lo correcto y fue justo, y que Satanás estaba equivocado. Algún día necesariamente yo y tú tendremos que darle nuestro voto a Dios. Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora que Él está con los brazos abiertos? ¿Por qué no tomas en este momento papel y lápiz y escribes tu decisión allí donde estás? Te invito para que juntos indiquemos que damos nuestro voto a Jesús escribiendo la siguiente oración. Decido hacer de Jesús mi Salvador y estar dentro de la ciudad al final de los 1000 años. Vamos a orar ahora. Querido Padre, muchas gracias porque a pesar de que tú eres soberano y podrías tomar tus determinaciones sin explicar nada a nadie, tú nos vas a dar 1000 años de oportunidad para entender que todo lo que hiciste estaba movido por el amor y que si alguien se pierde, se perderá solamente porque conscientemente no quiso entender que tú lo llamabas y no quiso andar en tus caminos. En este momento, entre los amigos que han estado mirando el programa,
hay gente sufriendo, hay gente queriendo tomar su decisión. Y en este momento el Espíritu Santo está trabajando en esas vidas. Por favor, anda al encuentro de ellos y ayúdalos a tomar la decisión correcta mientras todavía hay tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Nuestro próximo tema, que surge del estudio del libro de Daniel, se titula Vida después de la muerte. En este tema hablaremos exactamente qué es lo que sucede cuando una persona muere. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? ¿Son la misma cosa? ¿Qué sucede 5 minutos después de que el hombre muere? No te pierdas este importante tema por nada del mundo. Te espero. Que Dios te bendiga y un grande abrazo.